Un gusto de saludarles. Les habla el doctor Miguel Ángel Núñez en una nueva cápsula para parejas y matrimonios. Hace algunas semanas atrás di una entrevista para un sitio web de México, segunda vez que daba entrevistas sobre el tema de divorcio, matrimonio y nuevo matrimonio. Y evidentemente cuando doy esos temas hay muchas reacciones, especialmente de cristianos fundamentalistas, literalistas, conservadores y lamentablemente, y perdón que lo diga tan abiertamente, ignorantes. Y alguien, cuando me escuchó hablar de constelaciones familiares, rechazó el tema de Plantón y me puso un comentario diciendo: ¿qué es eso de constelaciones familiares y otras cosas? No, solo Biblia, solo Cristo. Ya a estas alturas de mi vida tengo cero tolerancia a la ignorancia. Querido, querida, infórmate, estudia, lee. Ahora, como el tema es un tema constante y permanente, esta semana estoy leyendo el libro de Bonnie Hicker-Will, una especialista en adulterio. En psicología hay especialistas para todo y la gente, hay muchos estudiosos. Y esta autora ha estudiado el tema del adulterio y los efectos del adulterio por varias generaciones. Ella lleva más de 20 años estudiando el tema y escribió este librito que es Adulterio, el engaño perdonable. Y algo me llamó la atención y quiero leérselos. Dice, y ella hablando sobre su propia familia y sobre lo que ha ocurrido sobre el tema, sobre la experiencia de sus padres y sobre su propia experiencia de divorcio y nuevo matrimonio. Dice, contando en algún momento sobre su propia experiencia y la experiencia de su padre, que su padre reveló cómo en algún momento llegó a su casa y encontró a su madre en una relación adúltera. También lo había escuchado de su propia madre. Dice, en aquel momento comencé a ver que el adulterio, como el alcoholismo o el abuso, es una plaga multigeneracional. Esto lo he leído muchas veces en muchos autores. Lo de multigeneración, a alguna gente le molesta, porque creen que son arquitectos de su vida, solo de su vida, sin entender que lo que hicieron sus abuelos, sus tatarabuelos, sus padres, de alguna manera le va afectando. El concepto de constelaciones familiares, que fue creado por un psicólogo y teólogo y terapeuta alemán, algunas personas lo rechazan porque creen que son simplemente autores de su propia generación. No, no es así. Todo lo que han vivido las generaciones anteriores de alguna manera te afecta. Te afecta. Tal como esta autora dice, yo estoy sanando, dice en algún momento, de las malas decisiones que tomaron mis abuelos, mis tatarabuelos y así sucesivamente, porque de alguna manera van quedando marcas de una generación a otra. Las familias se ven afectadas, los matrimonios se ven afectados, las parejas se ven afectadas, no solo por por las decisiones que toman como individuos, sino también por las decisiones que toman otras personas en otras generaciones cuyo impacto todavía sigue siendo vivido en tu generación, y más cuando se ha instalado el silencio. El silencio. Yo vengo de un hogar destruido. Mi padre se encargó de destruir mi familia, pero también mi madre, con su silencio. Me crié con mi madre y con mi abuela, y me crié con el silencio de mi abuela. Mi abuela, siendo una persona que de alguna manera cayó todo el infortunio que ella vivió como esposa de un minero que murió en el desierto. Y mi abuela cayó y se mantuvo en silencio con todo el abuso que hubo en su propia familia de un abuelo rico,
pero que la mantuvo a ella en pobreza, simplemente por castigo social, por haberse alejado de su familia rica al haber elegido como esposo a un minero. O sea, eso fue de alguna manera oprobio social, pero que cayó, lo dejó en silencio, y ese silencio de alguna manera se transmitió a las generaciones siguientes, porque habían temas, aunque mi madre hablaba mucho y fue muy extrovertida, hubo temas que nunca habló hasta el día de hoy. Y hay temas que ella nunca permitió que se hablase. Eso es de alguna manera una marca generacional que yo he intentado en mi familia revertirlo, aunque no ha sido fácil. Las constelaciones familiares transmiten la idea de que de una forma u otra lo que se hizo en generaciones anteriores va a afectar tu experiencia personal. Hacer lo que diría Michel Foucault, una especie de arqueología del saber, una especie de arqueología, rastrear que lo que ha pasado en las generaciones anteriores, de alguna manera te va a mostrar quién eres tú. A mí me ha costado armar mi árbol genealógico para poder determinar por qué llegué a ser lo que yo soy. Sé que mi abuelo, por parte de mi padre, era un gallego que huyó de España por la situación que hubo en España en la Revolución o en la guerra española, y esa huida hacia Chile de alguna manera lo marcó, pero no he podido reconstruir porque hay mucho silencio. Hubo silencio en mi padre, silencio en mi abuelo, silencio. Y esos silencios generacionales afectan. Sé que mi madre viene de un francés que escapó de un barco y que esa escapada de ese barco lo llevó a internarse lo más lejos posible de la costa, porque probablemente tenía miedo, y llegó hasta el Valle de Elqui y allí formó su familia, se cambió el apellido de Arquer a Arqueros y terminó construyendo una familia de gente adinerada, y esa gente construyó una estructura familiar con silencio y se instaló el silencio. Tanto en la familia de mi padre como en la familia de mi madre se instaló el silencio. Pero es un silencio intrageneracional que se va transmitiendo porque el dolor los llevó a callar, pero ese dolor callado finalmente va construyendo relaciones familiares que de alguna manera van marcando a las generaciones siguientes. Las constelaciones familiares afectan. Hay determinadas prácticas que se van repitiendo de una generación a otra simplemente por el silencio. Cuando uno lee las novelas de Isabel Allende, empezando por La Casa de los Espíritus, que hay gente ignorante que simplemente la rechaza porque no entiende, y hay una idea que se transmite en los libros de Isabel Allende, que Isabel Allende no está escribiendo sobre constelaciones familiares, pero sí lo está escribiendo, diciendo de que hay ideas, hay situaciones, hay hábitos, hay costumbres, hay conductas que se transmiten de una generación a otra y que de alguna manera esas conductas van explicando fenómenos sociales, porque en La Casa de los Espíritus Isabel Allende cuenta cómo las conductas de su abuelo afectaron y terminaron creando la estructura del guacho, del individuo marcado simplemente porque sus ancestros obraron de una manera equivocada, mal, y va mostrando el resentimiento que se va produciendo en las generaciones posteriores simplemente por las conductas que vivieron sus abuelos. Esto no es una cosa superficial que deberíamos tomarlo a la ligera, no. Las personas se ven afectadas por las conductas de sus antepasados. Yo leí una historia o una biografía de Bernardo O'Higgins, el, entre comillas, libertador chileno, pero es un hombre despreciado ya desde sus orígenes al haber nacido como guacho, es decir, como despreciado, por haber nacido en un contexto
de una familia que no debería haberse construido, aparentemente, por haber sido hijo ilegítimo. Esa expresión no me gusta. Yo no creo que existan hijos ilegítimos. Lo que existen son hijos. Pero lamentablemente en esas generaciones se consideraba que un hijo nacido fuera del matrimonio ilegítimo eh, no era aceptable. Qué terrible nacer sabiendo de que desde los inicios estás naciendo en condiciones reprobables. Todo eso va afectando y va creando toda esta situación que se transmite de una generación a otra simplemente porque hay una constelación familiar que te va marcando. Y así podríamos seguir en la historia de la literatura, cómo se muestran, cómo las generaciones van transmitiendo sus problemas de una generación a otra. Estoy pensando, por ejemplo, en el libro El color púrpura, de esta extraordinaria escritora norteamericana, premio Nobel, que muestra cómo de una generación a otra se transmiten estas situaciones. O en el libro Raíces, él muestra cómo esta cuestión de la esclavitud se va transmitiendo de una generación a otra y esa impronta terminan por no sacársela de encima de una generación a otra. Así que las constelaciones familiares nos afectan. No es de poca monta que tú te preguntes de dónde viene mi esposo, de dónde viene mi esposa, la pareja que estoy formando, cómo se ha construido su familia, porque eso te va a afectar de una forma u otra. No te estoy diciendo que te alejes, pero te estoy diciendo que investigues, que preguntes, porque si te llegas a casar o estás casado, todo lo que vivió su familia te va a afectar a ti de un modo u otro, porque de alguna forma u otra las constelaciones familiares impactan a las generaciones siguientes. Un gusto de haber estado con ustedes en una nueva cápsula sobre matrimonio y pareja.